iglesia hermana City Church está pasando por una situación un poquito complicada. La semana pasada el pastor de la iglesia no precisamente renunció, pero dio un paso al costado de la congregación. Así que producto de eso, el pastor Marcus Donaldson no está pastoreando City, y City está en una necesidad en este momento de conseguir un hombre de Dios que tome el control de la iglesia. Mientras tanto, el Señor me ha permitido estar a mí compartiendo con ellos, siendo parte del grupo de liderazgo de la iglesia, y con ellos estamos trabajando para que el Señor traiga al hombre de Dios que va a pastorear, o si va a traer de regreso al pastor Marcus. Hoy en la mañana estuve compartiendo con ellos, y yo les había dicho que nuestra próxima serie iba a ser del tabernáculo, pero con la necesidad que está ocurriendo con nuestra iglesia hermana, quiero poner un poquito de pausa. El tabernáculo lo vamos a empezar la próxima semana, se lo prometo, pero hoy, como quería compartir una palabra que el Señor me había dado para City, esto es una palabra que el Señor a mí me la dio probablemente 7, 8 años atrás. Hay algunos de ustedes que incluso se van a recordar de esta palabra, pero muchas gracias, quiero compartirla con ustedes. Y fíjese que tenía una carga tan grande con lo que el Señor quería decir y hacer en City Church, que producto de estas cosas que el Señor permite y el enemigo provoca, anoche me vi obligado a pasar la noche en vigilia. Mi esposa me preguntó esta mañana: ¿qué te pasó? Mire, hermano, es muy difícil que ande enfermo, y peor aún del estómago. Pero la noche pasada, hermano, andaba con mucho dolor de estómago, muchos deseos de devolver y mucha incomodidad estomacal, y me empezaron a doler hasta los riñones. De hecho, creí que le iba a decir a mi esposa que me llevara al hospital porque creí que estaba tirando piedras por los riñones. Ya me ha pasado antes, así que era un dolor muy fuerte, muy intenso, pero tenía que ver con lo espiritual. El Señor quería hablarle a la iglesia y el enemigo no quería que el mensaje fuera entregado. Y los que me acompañaron hoy día, Jotam y Gio, saben la bendición que fue compartir hoy día en City Church en medio del caos, en medio de la preocupación, en medio de la conmoción y en medio del luto. Así que, pero quiero compartir la misma palabra con ustedes. Desearía ser más sabio, más inteligente y más apto para haber podido preparar 2 mensajes a la vez, pero cuando el Espíritu te carga con algo, cuando el Señor te carga con algo en tu corazón, es muy difícil que puedas cambiar la dirección de lo que el Señor te está dando. Así que si usted ha escuchado este mensaje, disfrute de un buen recalentado, ¿verdad? ¿Ah? A algunos de ustedes les gusta, a mí me encanta el caldo de res. Ay, qué rico. Y ahora con este friguito, mejor aún, pero me va a gustar más mañana, porque mañana está más concentrado, está más rico, se han agregado los favores. Así que, ¿qué tal si usted toma este caldito de res que el Señor le tiene recalentado, más rico, más sabroso, ¿verdad? Acompáñeme a 1 Samuel capítulo 1, versículos 22 al 24. Cuando lo tenga, diga amén, para saber que lo tiene. Primera de Samuel 1, capítulo 1, versículos 22 al 24. 1 Samuel 1, 22 to 24. Si lo tiene en su aplicación, en su Biblia, en su iPad, en su reloj, e incluso no está en la pantalla, ¿no? Sí, mira, está en la pantalla. Si usted es de los que no le gusta tomarse el trabajo de buscar la palabra, debería, porque esto debe practicarlo también en casa. Pero vamos a proveerle por esta vez también las palabras en la pantalla, ¿ok? Dice así: pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se queda allá para siempre. Y Elcana, su marido, respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Si usted está leyendo en inglés, dice: but Hannah went not up, for she said unto her husband, I will not go up until the child be weaned, and then I will bring him
that he may appear before the Lord and there abide forever. And Elkanah, her husband, said unto her, do what seemeth thee good. Tarry until thou have weaned him. Only the Lord establish his word. So the woman abode and gave her son suck until she weaned him. And when she had weaned him, she took him up with her with 3 bullocks and 1 ephah of flour and a bottle of wine, and brought him unto the house of the Lord in Shiloh, and the child was young. Para poder entender este pedacito de la historia debemos hacer un poquito de retroceso y debemos conocer lo que nos dice la palabra en el primer libro de Samuel. La palabra empieza diciendo que había un hombre que se llamaba Elcana, que tenía 2 esposas. Ahora, no voy a predicar para que usted crea que puede tener 2 esposas y apenas puede con la que tiene, así que no, ok. Ok. Mira, están mirándote feo. ¿Qué? Ay, Dios, ya te metí en problemas. Entonces, dice la palabra que Elcana tenía 2 esposas. Una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Pero vamos a rebautizar a Penina y la vamos a llamar la Bully. ¿Ok? La palabra nos dice que Penina tenía hijos. Y cada vez que podía le hacía sentir a Ana su debilidad, su dolor, recordándole que Ana no podía tener hijos. Pero Penina podía ver que Elcana amaba más a Ana que a Penina. De hecho, la palabra nos dice que Elcana le daba la mejor porción de todo a Ana. Pero Ana sufría porque no podía tener hijos. Entonces un día no encontró nada mejor que ir delante de la presencia del Señor y orar por esa petición que el Señor, que ella tenía para el Señor. ¿Cuántos de ustedes han tenido una petición que anhelan que el Señor le responda? Levánteme la mano. ¿Algunos de ustedes tienen una petición que anhela en su corazón que el Señor le responda? Ok, y la palabra nos dice que Ana fue al Señor. Y cuando fue a la presencia del Señor, entró al templo y la vio el sumo sacerdote, en este caso Elí, y la vio llorando, y la vio derramando su corazón. Y Elí le dice, miren esta vieja borracha que está aquí. Tú lo puedes ver que ahí la palabra dice, hey mujer, anda a pasar tu mosto a otro lugar. O sea, él está diciendo, vieja borracha, vete a otro lugar. Elí no entendió la necesidad de la mujer, asumió algo. ¿Y por qué Elí reacciona así frente a una mujer que está en absoluta necesidad, orando a los pies del altar? ¿Por qué? Porque no había comunión con Dios. La palabra nos dice que en los tiempos de Elí ya no se oía la voz de Dios. Había perdido conexión con la presencia de Dios. Entonces Elí no sabía lo que era espiritual. De hecho, Elí estaba casi ciego, lo que nos dice que no había visión de parte de Dios en el hombre de Dios. Y también nos dice que sus 2 hijos, Ofni y Finés, robaban de los tesoros del templo, se comían las ofrendas de la grosura y que metían mujeres y tenían sexo con las mujeres en el templo. O sea, había una condición degradable dentro de la casa de Dios. En ese tiempo es que Ana está orando por tener un hijo. Y Ana le dice al Señor, Señor, si tú me das un hijo, te prometo que lo voy a entregar. Voy a dejar que sirva en tu presencia para siempre. Permítame preguntarle a todos ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen sueños? ¿Cuántos de ustedes tienen planes, tienen propósitos? ¿Cuántos de ustedes le han dicho al Señor esto? Señor, si tú cumples mi sueño, te lo voy a entregar en tus manos para siempre. Ay, ay, ay. Cuesta, ¿verdad? Porque nosotros asociamos nuestros sueños con nuestro deseo personal. Y nosotros decimos, Señor, yo tengo un sueño de tener una casa. Eso no es un sueño, es una meta. ¿Ok? No te confundas. Y a las metas tú le pones los goles que quieres completar. Ese es tu propósito. Pero ¿cuántos de ustedes tienen un sueño que es imposible de adquirirlo sin la mano poderosa de Dios en medio? Ana entiende esto. Ana entiende lo que está ocurriendo. Ahora, tú tienes tus peticiones personales y tú le puedes decir, Señor, dame una casa, dame un auto, dame un novio, dame una novia, dame un trabajo. Sí, esas cosas, sí, el Señor te las puede responder porque el Señor es bueno, su misericordia es para siempre. Así que sí, el Señor es bueno, pero eso no es un sueño de parte de Dios. Ana tiene un sueño
se lo pide a Dios y se lo va a entregar a Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen algo que el Señor les dio y ustedes saben que en algún momento deben entregárselo y lo han guardado? No me levante la mano, no me levante la mano. Y lo ha guardado ahí. No, es que, mira, yo se lo pedí y ahora a mí me gusta mucho. Es difícil entregarle nuestros deseos más íntimos al Señor. Es difícil darle lo que amamos al Señor. De hecho, el Señor viene y le pide a Abraham, dame a tu hijo. Ana lo hace sin que el Señor se lo pida. Le dice, Señor, te voy a entregar a mi hijo. Pero después de que le dice eso, dice la palabra, usted lo acaba de leer conmigo, que entonces todos los años subían al templo y ese año Ana no fue con su esposo. ¿Qué pasó con la promesa? ¿Qué pasó con el sueño? Si tú le dijiste al Señor en el altar que se lo ibas a entregar. ¿Alguno de ustedes ha estado en el lecho de muerte alguna vez? Tal vez no todos, pero sí hay alguien, estoy seguro que en la casa hay alguien que en algún momento sintió que iba a morir. Y si fuiste a la presencia del Señor y le prometiste algo, cúmplele. Mi papá dice que cuando yo tenía 3 meses me estaba muriendo. Decía, mi papá ya partió con el Señor. Y dice que no me podían reanimar en el hospital. Entonces se metió corriendo a la sala y salió corriendo. Y me robó del hospital y salió corriendo. Y dice que lo seguían los paramédicos, lo seguía la policía y mi papá corría. Y corría. Estaba joven. Los que conocieron a mi papá conocieron a la versión viejita de mi papá. La versión joven de mi papá estaba atlética. Y dice mi papá que salió corriendo conmigo y que llegó a un lugar donde ya no lo perseguían, a un rincón en medio de la calle donde nadie no sabía ni a dónde estaba, y empezó a orarle al Señor y le decía, Señor, devuelve a mí mi hijo y si tú me lo regresas te prometo que te lo entrego. Mi papá murió hace 8 años atrás y me recuerdo hasta la última conversación que él me decía, ¿por qué no te vienes acá? Y después se respondía solo, no, porque yo le prometí al Señor. Me decía, cada vez que hablábamos, hijo, te extraño, anhelo estar contigo, ¿por qué no vienes a hacer ministerio conmigo de regreso a Sudamérica? Y él se respondía nuevamente, no, porque yo le prometí al Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen un sueño que le hayan prometido al Señor y no le hayan cumplido? Muchos de nosotros le hemos dicho, Señor, si tú me salvas, si tú me arreglas la situación, si tú me cumples lo que te estoy pidiendo, y todos hemos hecho pacto con el Señor, le hemos dicho algo. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de cumplir lo que al Señor le prometimos? Ana le promete al Señor, y cuando el Cana va al templo, Ana dice, no voy a ir hasta que el niño sea destetado. Esto es maravilloso, hermano. Muchos de nuestros sueños y nuestros propósitos están tan apegados a nuestra carne que la única forma que Dios pueda hacer algo con mi plan, mi sueño y mi propósito es que sea despegado. Muchos de nosotros tenemos estos sueños y estos planes muy apegados a nosotros. Sabemos que le pertenecen a Él, pero nos hemos adueñado. ¿Cuántos de ustedes le prometieron su vida al Señor? ¿Y cuántos de ustedes están abrazados a ella? Ana entiende lo que ha prometido. Y Ana hace algo que yo encuentro maravilloso aquí en la palabra. Cualquier cosa que no alimentes va a morir. ¿Cuántos de ustedes tienen un sueño? Levánteme la mano otra vez. Los que dijeron que sí, ahora ya levántenla, estamos comprometidos. ¿Cuántos de ustedes tienen un sueño que solo el Señor puede cumplir? Levante la mano, de verdad, sin temor. Si tú no alimentas tu sueño, va a morir. Si tú tienes un sueño que puedes alcanzar tú solo, no es de Dios, no es divino, no se lo cargues a Él. Si no has comprado tu casa, no has comprado tu carro, no has alcanzado un novio, pregúntate qué estoy haciendo, porque hay cosas que me tocan a mí. Al Señor le toca lo imposible. Pero Dios nos ha dado sueños que son mucho más grandes, mucho más profundos. De hecho, quiero compartirle un sueño que ando trayendo en mi corazón. Yo cada vez me veo más
más lejano del ministerio de adoración. Amo adorar al Señor. Amo tocar, es parte de lo que he hecho toda mi vida. Fui formado como músico, pero cada vez a medida que pasan los años me voy sintiendo un poquito más detached. Pero hace un poquito tiempo conocí a un pastor que tiene contactos con gente que yo admiro en los ministerios de adoración reconocidos en el mundo. Y me hice amigo de él, me contacté con él y le decía a Gio en estos días, Gio, a mis 50 años yo no necesito esa relación, pero ustedes sí. Ustedes necesitan proyectarse a algo más grande. Y tú me puedes decir, pero pastor, somos una iglesia tan chiquita, con esto ya tenemos y ya. Pero la palabra dice que no despreciemos los pequeños comienzos. Que no crea que el Señor está sujeto a mi percepción de las cosas de Dios. El plan de Dios, el propósito de Dios es siempre más grande, más alto, más profundo, más ancho que el mío. Entonces, dentro de mi sueño yo le pedí, Señor, permíteme contactar con gente que pueda bendecir a los muchachos que van a quedar al frente en el futuro. Hablaba más temprano, antes de empezar el servicio, con el pastor Gabriel, y nuestra conversación llegó a esta frase, Pastor Gabriel, no te enojes conmigo. Pero esta es la frase en la que concluimos la conversación. Estamos viejos. Gracias al Señor, los dos estamos ya peinando canas, estamos disfrutando de nietos. Estamos en una época, en otra etapa de nuestra vida. Pero creo con todo mi corazón de que mi sueño no debe proyectarse solamente para una generación. Ana oró por un sueño que trasciende históricamente en el pueblo de Israel. El sueño de Ana cambia la historia de todo un pueblo. El sueño de Ana pone y quita reyes en Israel. El sueño de Ana cambia la historia de su nación. ¿Cuál es tu sueño? Tu sueño es tan pequeño, tan tímido, tan personal, que lo único que ves es hasta la punta de tu nariz y crees que el Señor está ahí solo para bendecirte a ti y a nadie más. Dios no te ha llamado para tan poco. Dios no quiere tan poco de ti. La palabra dice que cuando esa mujer oró, el Señor le entregó un hijo que cambió la historia de la nación, el hijo que cambió la historia de tu vida, porque sin Samuel muchas cosas no experimentaríamos. Y el Señor levanta de esa petición al más importante de los profetas del Antiguo Testamento. Un hombre que ejerce las 3 oficinas. Es profeta. Es sacerdote. ¿Y cuál es la tercera? Se me olvidó. Y es juez, perdón. Cumple las 3 oficinas del Antiguo Testamento en un hombre que es marcado, que tiene el sello de Dios en su vida. ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Cuál es tu sueño? ¿O tú eres el sueño de alguien? ¿Estás marcado por Dios? Si no es así, ha llegado el momento de venir al altar y decirle, Señor, heme aquí. Es tan importante lo que ocurre con este sueño, es tan impactante lo que ocurre con este sueño, que un día dice la palabra que después de que fue destetado, después de que fue desconectado de la carne de su madre, después de que fue separado de la carne de la humanidad, lo llevó al altar y lo entregó ahí. Dice la palabra en los siguientes capítulos que un día estaba Samuel sirviendo en el altar. Algunos dicen que Samuel estaba predicando, otros dicen que Samuel estaba haciendo cosas por su edad, de acuerdo a la estructura de la cultura israelita. No podía haber estado predicando. Lo más probable es que la palabra sirviendo quiere decir que estaba barriendo, que estaba limpiando el templo. Era una de las actividades a las que se le podía dar responsabilidad. Dice que estaba... que él servía en el altar. Y mira lo que dice también, dice que se fueron a acostar. El sumo sacerdote se fue, Elí se fue a dormir, Samuel se fue a dormir. Y dice, y antes que la lámpara de Dios se apagara,
Hermano, si tú has caminado aquí en la iglesia por un tiempo, tú sabes que la lámpara del Señor no podía apagarse jamás. Siempre debía estar encendida porque era tipo de la presencia de Dios, del Espíritu Santo en la casa. Dice, y antes que la lámpara de Dios se apagara, cuando estaba a punto de apagarse, el Señor se aparece, el Señor le habla y le habla a Samuel, un niño. Recuerden, no había visión con frecuencia, no se oía la voz de Dios y la voz le habla. Samuel. Y Samuel se levanta y va donde Elí, le dice, Elí, Elí, ¿me llamaste? Porque no reconoció la voz de Dios. Escúchame, escúchame. Dios puede estar hablándote ahora. Puedes reconocer su voz. Y la palabra dice que nuevamente se fue a acostar. Samuel, Elí le dice, vete a acostar, niño loco, ¿cómo se te ocurre despertarme? Anda a dormir. Y se va a la cama y Samuel, y va nuevamente donde Elí. Le dice, oye, otra vez me llamaste. Y Elí le dice, mira, vinieron las memorias a su mente. Yo me recuerdo que cuando la voz de Dios hablaba, si te vuelve a hablar, le vas a decir, heme aquí. Aquí estoy. Y la voz de Dios vuelve a hablar. ¿Cuántos de nosotros? La voz de Dios sigue resonando en nuestro interior. Y no hay respuesta. La voz de Dios se vuelve a oír. Y esta vez Samuel responde. Señor, habla. Tu siervo oye. Habla. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a oír la voz de Dios? Porque déjame decirte algo. Dios no ha dejado de hablar. Dios no ha dejado de hablar. La pregunta de esto es esta. ¿Estás tú respondiendo a la voz de Dios que te habla? ¿Se recuerdan que el pastor Gio hace un par de años atrás habló acerca de las palabras eternas de Dios, de la resonancia eterna de la palabra de Dios? Por ejemplo, la Biblia dice que Dios dijo, hágase la luz, y el universo, hasta donde sabemos, se sigue expandiendo. Todos los días algo más aparece con luz, porque la palabra eterna de Dios sigue en movimiento en la eternidad, y hágase la luz no se ha detenido. Otra de las palabras eternas que encontramos es cuando el Señor se acerca a Adán después de haber pecado y le dice, ¿dónde estás tú? Siempre pregunto lo mismo. ¿Dónde estás tú? Porque la voz sigue resonando. Me recuerdo que hace un par de años le pregunté a cada sección de la iglesia, la compañía de marketing que nos hizo la página web y nos diseñó el logo, nos dio un cuestionario para preguntar en la iglesia. Y una de las preguntas era, ¿qué harías tú si se cerrara la tribu? Y me encantó lo que muchachos jovencitos como Emanuel, como Jacob, ¿dónde están? ¿Están ahí atrás? ¿Me estás ahí, Jacob? ¿Sabes lo que me dijeron? Yo me acuerdo, Jacob. Jacob me dice, Panino, yo no sé qué haría. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, pastor, yo no sé qué haría. ¿Y por qué? Y me dijeron, porque esta es mi casa. Aquí yo nací. Esta es mi iglesia. Este es mi lugar. Now, you're not 13 no more. And the voice still calling. Jacob. The voice still resounding in eternity. And it's calling. Jacob. What's your answer? I remember though, me recuerdo que algunas otras personas me dijeron esta respuesta. A mí no me importaría. Y yo como pastor, usted sabe, me alegré. Me llené de gozo. A mí no me importa, total.
yo no soy fiel a ningún lugar. Mañana me voy y me busco otra iglesia. Somos llamados a ser imitadores de Cristo. Uno de los factores más maravillosos de nuestro Señor es su fidelidad. Y nosotros decimos que voy a seguir al Señor y no serle fiel. La voz de Dios sigue resonando. Y sigue preguntando: ¿cuál es tu respuesta? Se supone que tengo notas. Tus limitaciones jamás podrán detener el sueño de Dios, porque Él lo va a poner en tu corazón. No existe esterilidad lo suficientemente grande para detener el plan y el propósito de Dios. Mira lo que en un sueño puede hacer para una generación. La Biblia nos dice que un día Dios se le presenta a través de un sueño a José y le muestra que él va a ser más grande que sus hermanos en diferentes sueños. 2 sueños lo pueden ver después, lo pueden buscar en la palabra. Los hermanos se llenan de envidia y dicen: ¿cómo este, si es el más chico, el más pequeño, nos va a venir a gobernar a nosotros? Y agarran y planean matarlo. Pero su hermano mayor dice: no, ¿cómo lo vamos a matar? Mejor hagamos algo. Agarraron la túnica preciosa que le había hecho su papá de muchos colores, la mancharon con sangre de animal y a él lo tiraron a un pozo y le dijeron al papá: tu hijo, el que amas, murió. Pero Dios le había dado un sueño. Y en el propósito de Dios, esto era parte del proceso para cumplir el sueño que Dios le había dado. Si estás pasándola mal, si estás en medio del dolor, si estás en medio de la angustia, si estás en medio de problemas, créeme que el Señor tiene un plan. Por eso estás donde estás. Dios no se equivoca. El proceso de Dios es perfecto. Pero pastor, ¿por qué tengo que pasar por esto? Porque sin esta parte del proceso no maduramos para recibir lo que viene. Los que fueron a la escuela saben que si le iba mal en una prueba, tenías que repetir la prueba. Ay, Señor. Ay, papá, Señor, no quiero pasar por esto otra vez. Entonces madura. Dice la palabra que José fue vendido a unos mercaderes. Los mercaderes lo llevaron a Egipto. En Egipto lo llevaron a la casa de un tal Potifar. La esposa de Potifar lo intenta violar. En medio de lo que estaba pasando, la mujer agarra de una forma a José que él sale corriendo y se queda con la ropa de José y José sale desnudo. Lo descubre el esposo de esta mujer, Potifar. Dice: no, este es un sucio, un corrupto, llévenlo a la cárcel. Pasa años en la cárcel. En la cárcel el Señor tiene un plan y un propósito para este hombre. Y conoce a 2 personas. Tienen unos sueños que los tienen vueltos locos. Le interpreta los sueños. A uno le dice: te vas a morir. Al otro dice: te van a restaurar a la posición que tenías. El que se murió no hay nada que hacer. Pero el que fue restaurado se olvida de José. Y un día Faraón tiene un sueño que lo atormenta y no sabe cómo interpretarlo. Y viene y ahí se acuerda, dice este hombre que le habían retornado al reino, le dice: mira, yo conocí a uno en la cárcel que me interpretó un sueño y lo traen y lo ponen ahí. Y este hombre le interpreta el sueño a Faraón y Faraón le agarra cariño y lo pone como el segundo en el reino. Un sueño para salvar a toda una nación. El sueño que el Señor ha puesto en ti tiene un propósito más grande del que tú puedes ver. Jesse estaba pensando en ti. Señor, pero yo quería estar en Carolina del Norte. ¿Cree en el propósito? Señor, porque yo tenía mis planes. ¿Cree en el propósito? Señor, pero es que yo sabía que esto iba a ser así, así. Y organizamos, ¿verdad? Tenemos un organigrama. Tal fecha, 2024, 2025, esto es lo que voy a estar haciendo. Y nos encontramos con que las cosas... Y pensaba en eso y el Señor me decía: mis propósitos son perfectos, mis tiempos son perfectos, mi plan es perfecto, yo sé lo que tengo para ti. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño que le pertenece a Dios, pero que tú lo llevas en tu vientre? Estoy seguro que el Señor no te llamó a sentarte a esta iglesia.
Un sueño de parte de Dios te debe sacar de tu zona de comodidad. Dios se luce y trabaja a través de los soñadores. Pero debemos saber de qué nos rodeamos. Cuenta la historia del Titanic, que cuando el Titanic se empezó a hundir, creó un vórtice, un embudo. Y la gente que creía que estaba a salvo fue succionada, fue tragada por el embudo. Murieron ahogadas porque el barco los arrastró. ¿Con quién te estás juntando? Gente que te está elevando o gente que te está succionando, te está quitando la vida, te está quitando el proyecto, el plan de Dios. Hoy en nuestros días también podemos abortar un sueño. Hay gente que deja los sueños porque no se cumplieron en el tiempo que ellos querían. Pero escúchame, tu sueño, si es de Dios, merece la espera. Solo espera en el Señor y Él hará. Fueron las limitaciones de Ana las que motivaron el poder. Es tu adversidad la que crea oportunidad. Si no, pregúntale a Gedeón. Si no tienes sed, Él no puede ser tu agua viva. Si no tienes hambre, no puede ser tu pan de vida. Si no estás enfermo, no necesitas un doctor. Son nuestras limitaciones las que activan el poder de Dios. Por eso le damos tanto crédito al enemigo. Porque nos olvidamos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A veces lo que yo quiero y lo que Dios quiere tiene que chocar para provocar una reacción. La bendición de Penina fue la motivación de Ana para buscar a Dios. Cuando Dios te dé un sueño te llevará a tomar medidas extraordinarias, porque cuando Jesús llega a la casa cambia todo, rompe lo que no le agrada y otros romperán el techo para alcanzarlo, pero cambia todo. Cuando tienes un sueño que proviene de Dios, no te sientes bien con los que no lo tienen. Ana dio su sueño a Dios para su servicio. Y creo que debemos probar nuestras motivaciones. Samuel es uno de los más grandes profetas de los que tenemos escritos. Y fue el sueño de una mujer que se arrodilló y oró. Pero si eres inconsistente, inestable, temperamental, ocasional, Dios no puede darte el cumplimiento de tu sueño porque no eres confiable. Voy a repetirlo. Lo repito para los que están ahí atrás. Si eres inconsistente, inestable, temperamental y ocasional, Dios no puede darte el cumplimiento de tu sueño porque no eres confiable. Él no se está demorando con tu sueño, tú te estás demorando con crecer. Él no dará un bebé a un vientre débil. Dios estaba trabajando en Ana, Dios estaba solidificando su vientre para cumplir su propósito en Samuel. Dios bendice a los intencionales. Pero tu responsabilidad es alimentar el sueño que Dios te dio. Y no puedes tener sueños si no estás dispuesto a alimentarlos. Aliméntalo hasta destetarlo, con la convicción en tu corazón de que se lo vas a ofrecer a Dios. Porque los sueños que provienen de Dios van más allá de lo que mis ojos pueden ver. ¿Cuál es tu sueño? Nuevamente, no me traigas deseos personales, porque esos te tocan a ti. ¿Cuál es el sueño que engrandecerá el nombre del Señor? ¿Cuál es el sueño que dará toda la gloria a Dios? I remember Jacob telling me not too long ago. I'm sorry, Jacob, I'm using you today, but I remember this. Recuerdo que Jacob me dijo no hace mucho tiempo atrás. Le pregunté, Jacob, ¿qué quieres hacer con tu futuro? Y Jacob me dijo, quiero tener una banda. Remember? Yeah. Now, Jacob, I believe that you can. But here's the question. Will that bring the glory to God? Or will you gain recognition only? And I'm sorry, you're only 16. 16, right? And you might say, why are you picking on me today, Panino? I'm not picking on you. But the word
Es confrontational. Would your dream bring the glory to God? Tu sueño le dará la gloria al Señor. Estaba diciendo que vino un día Jacob y me dijo, le pregunté, ¿qué vas a hacer con tu futuro? Y me dijo, quiero tener una banda. Y yo creo que el Señor puede hacerlo. Pero mi pregunta aquí es esto. Ese sueño le dará la gloria al Señor. Y lo estoy usando a él porque solo tiene 16 años. Hay muchos de nosotros que hemos hecho promesas mucho más grandes, que hemos pedido cosas mucho más grandes y no le hemos ofrecido nada al Señor. Pero ¿cuál es tu sueño? Y olvídate de tus deseos personales, porque esto no tiene nada que ver con lo que te estoy preguntando. ¿Cuál es el sueño que engrandecerá el nombre de Dios? Si tienes uno, prepárate, porque los soñadores vivieron experiencias para alcanzar la meta de ese sueño. No vayas a traer tu sueño a medio cocinar. Porque Samuel estaba listo para quedarse en el templo cuando Ana lo trajo. Tu sueño debe estar lo suficientemente maduro para habitar en la presencia de Dios, para bendecir a otros en la presencia de Dios. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuáles son tus proyecciones? Si no lo has mostrado hasta hoy, probablemente no tenga fortaleza y madurez. Todavía no está para que nazca. Yo sé que muchos tienen deseos de alcanzar cosas, de asegurar su futuro, de matrimonio, de hijos, de no cometer los mismos errores que sus padres, pero de esos, ¿cuáles son los sueños que le pueden dar la gloria a Dios? Cuando un sueño proviene de Dios, cambia la estructura y la atmósfera de toda la casa. Y cuando Samuel llegó al templo, Elí, el sacerdote, estaba casi ciego. Ofní y Finés eran corruptos y habían corrompido la casa de Dios. Se habían relacionado con las mujeres del pueblo y se habían robado los dineros del templo. Y la voz no se hacía presente, pero el sueño de Dios en una mujer cambia la realidad del templo, la realidad de la casa de Dios y la realidad de la nación. ¿Cuál es el sueño que Dios puede usar para cambiar el futuro? Empecemos por la casa. Dios pone un sueño en tu corazón para provocar cambio. Y para provocar cambio, primero te debe cambiar a ti. ¿Cuál era tu sueño hace 5 o 6 años atrás? Es tiempo de alimentarlo hasta destetarlo y dejar que crezca en la presencia del Señor. Que en la presencia del Señor crezca para cambiar la atmósfera de los que se acerquen a Él, porque estará lleno de Dios. Tomorrow is Martin Luther King. By chance, I never thought about it. Mañana es el día de Martín Lutero. A long time ago, he stand up in Alabama. And he read a little note that he wrote. He started saying, I have a dream. Hace algunos años atrás, Martin Luther King se paró en Alabama, tomó un papel donde había escrito sus notas y empezó diciendo, yo tengo un sueño. ¿Cuántos tienen sueños que el Señor puede hacer realidad? ¿Cuántos quieren entregarle esos sueños al Señor hoy? Si tú tienes sueños que le quieras entregar al Señor, te invito a que pases al frente, arrodíllate aquí conmigo y dile, Señor, en tus manos está todo lo mío, en tus manos están mis sueños, en tus manos están mis proyectos. Si tú tienes sueños que el Señor, que solo el Señor puede cumplir, esta es la oportunidad, pasa al frente. Y tal vez, mira, no cambie nada hoy, tal vez no veas hoy, pero tú tienes la certeza de que Dios te vio. Ana fue llena de temores. Fue rechazada por el sacerdote, pero entregó su sueño al Señor. ¿Hay alguien que tenga sueños que le quiera entregar al Señor? ¿Hay alguien en la casa que le quiera entregar sus sueños al Señor?
alguien que le quiera decir, Señor, heme aquí.